que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Oiga, don Fernando, usted debe de repetir todo esto que acaba de decir hoy, Ajá. porque ha sido extraordinaria el enfoque de estos hechos históricos y particularmente esto que tiene que ver con la historia nacional, Sí. el papel de la cultura, esta obra maravillosa de la Cucarachita Mandinga. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo les quiero hablar hoy un poco sobre el 9 de enero. El 9 de enero no es una fecha cualquiera. Recuerde siempre que los procesos sociales son procesos acumulativos. No ocurren por un evento. El evento puede que desencadene la acumulación de fuerzas. Sí, la frustración llega a un momento que cualquier cosa, qué chispa puedes entender. Nuestro país se desarrolla en el siglo XX con la esencia de una colonia en el corazón de la patria y en la apropiación de esa colonia del recurso estratégico más importante, incluso no para beneficio monetario de quien lo ejercía, porque al final los peajes que se cobraban en la colonia eran peajes de subsidio y el canal bajo la administración norteamericana operaba a cero beneficio. Uh-huh. Por eso la zona del canal estaba tan limpia, Sí. si lo pintaban. Mucha gente no entendía por qué los americanos mantenían eso, porque es que todo el presupuesto lo tenían que gastar. Ahí. Lo que no se gastaba, se perdía. Pero para los millennials, o los que no son millennials, los jóvenes, que no recuerdan eso, en esa zona te juzgaban en inglés con leyes extranjeras. Había un gobernador, que Torrijos llamaba una vez en una manifestación, ¿gobernador de qué? Bueno, ese era el hombre que más. Y había un comando sur estratégico aquí. Y aprendimos mucho de ellos, de sus cosas buenas y sus cosas malas. Aprendimos a quererlos y a odiarlos. El 9 de enero es una fecha histórica, no por los acontecimientos que se dieron solamente en el día, lo es por eso también, pero lo es por lo más importante, porque ese es el momento en que se produjo uno de los grandes virajes de la historia nacional. Es el punto de Antes del 9 de enero hacia atrás, los panameños y panameñas buscábamos renegociar, reformar los tratados del canal. A partir de los acontecimientos de 9, 10 y 11 y todos los que siguieron, se planteó la etapa de abrogación de los tratados, es decir, de la eliminación del colonialismo. Además que también hay que decir, Panamá es el único país del mundo que ha roto relaciones con los Estados Unidos. No lo hizo ni siquiera la Irán de los ayatolas, a pesar de que... Y no lo hizo un gobernante de izquierda, lo hizo uno de los empresarios más exitosos y más importantes. E industrial, pero un hombre de una gran conciencia nacional, don Rodolfo Sciarri. Rodolfo Sciarri, perdón. Rodolfo Sciarri fue el otro que hizo. En el 28, creo. El 28. Es otra cosa. Es Roberto Sciarri. Y ese proceso se da por la acumulación de eventos que están ocurriendo en Panamá, por la intervención de los Estados Unidos en nuestra política, por las luchas inclinarias. Ahora, recuerde bien que el movimiento obrero en Panamá no se desarrolla en la misma velocidad que se está desarrollando en otros países de América, y se desarrolla una lucha inclinaria y surge una cosa que es casi nueva en el continente, es el poder de la clase media. Además, y de la intelectualidad. Y esa generación que también estaba madura en ese momento, la generación del 47. Va asumiendo la conducción. La conducción de ellos. Una nueva y un liberalismo que hace algunas cosas importantes, que es el desarrollo de una reforma educativa que se lanza en los años 30, nace la Normal, el Instituto Nacional, la Universidad de Panamá. Esa reforma educativa dura hasta los 60. Y eso impulsó en la Normal los talentos, bueno, don Materno Vázquez, para mencionarle un nombre, entre otros. Omar Torrijos, bien de la Normal. Entonces se desarrolló una lucha de generación
de pasar el estandarte de la lucha de generación en generación, cada generación más compenetrada contra la lucha anticolonial. Sucede que en el año del 64 surgen con fuerza antes de eso las bananeras con sus grandes luchas, con sus grandes mártires. Surgen los movimientos en Colón, el movimiento estudiantil de los 50, más cantinas, más escuelas. La formación de la Federación de Estudiantes de Panamá, la Unión de Estudiantes Universitarios, los frentes de cultura, los partidos incorporaban en su lucha liberales, comunistas, de izquierdas. Y un partido del pueblo pequeño, pero muy beligerante. Y muy beligerante. Y una clase obrera que comienza a tomar conciencia de su papel, pero carecíamos de un movimiento campesino sólido. Había en cierne movimientos campesinos. Y entonces el 64 marca un cambio en la política de los Estados Unidos hacia Panamá y América Latina, porque comienzan a darse los primeros pasos de los Estados Unidos de negociar tratados nuevos. Ahí surgen los tratados Robles-Johnson o Johnson-Robles, como usted quiere decir. Pero esos tratados fueron rechazados cuando asume el poder Omar Torrijos. El 3 en 1. Los 3 en 1 fueron eliminados porque no resolvían la causa de conflicto. ¿Y cuál era la causa de conflicto? Nosotros teníamos una religión que unía a los panameños. Era la lucha anticolonial. Y debido a la visión de Omar Torrijos, cuando consolida su poder en la Guardia Nacional, fíjese la palabra que uso, porque el golpe del 11 de octubre no consolidó la dirección de nadie. Quizás el oficial que más presencia tenía era Boris Martínez. Pero él representaba una escuela prusiana militar. Y el golpe se transforma cuando Omar Torrijos asume la conducción política y militar. Y pasa a enfocar en la formación de un frente nacional multiclasista, sin sectarismo, que pudiera incluir a todas las fuerzas patrióticas anticoloniales. Y de ahí tiene cabida mucha gente. En ese proceso de consolidación de ese Frente Nacional, bajo la dirección de Omar Torrijos y la oficialidad de la Guardia Nacional de ese momento, se caracteriza entonces ahora, porque este proceso del 68 no va a ser, está inspirado en el 64, pero no es un proceso militar, es un proceso mixto. Quien dirige las cosas públicas son los civiles. A diferencia de Perú, en donde quienes dirigieron la revolución, lo que duró, fueron eminentemente los militares. Por eso fue el desastre que terminó. Aquí no. Aquí se incorporaron talentos de todas las partes. Y se consolida una dirección cuya capacidad estaba en la construcción de un frente nacional. Por eso se fundan los asentamientos campesinos, se crea el Código del Trabajo y se multiplica la organización sindical. Por eso se crea el Frente de los Trabajadores de la Cultura. Sí, la guerra del general. Por eso se crea el Frente de los Profesionales, el Frente de los Empresarios. Y se incorporan a la lucha anticolonial todas las matices de todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque la lucha anticolonial, tan anticolonial, era un empresario de la calidad, por ejemplo, de Gabriel Lewis Galindo, un hombre de derecha, pero un hombre patriota, como lo era Adolfo Ahumada, el dirigente de la Unión de Estudiantes Universitarios, un hombre de izquierda, como cabe también un Arturo McGovern, con amplias relaciones en los Estados Unidos, y él consiguió a nuestro embajador de los Estados Unidos en los Estados Unidos, John Wayne. John Wayne era un hombre de derecha. Que perdió la amistad de Ronald Reagan por el Tratado del Canal de Panamá. Y todo este frente anticolonial dio origen al último empuje anticolonial nacido, cultivado, regado con la sangre de nuestros mártires. Bueno, y de todo, porque fue porque de nuestros mártires no del 9 de enero, no, a lo largo de nuestra historia.
Y eso produjo esto, que esa franja colonial en la que usted lo arrestaban en inglés, policías Sonian, lo llevaban a cárceles, se transforma de un complejo militar sin poco rendimiento, solamente las cánones los que se gastaban los soldados aquí, más un canon de arrendamiento que nos dan por $1 millón y tanto de dólares, $1.990.000 de los tratados Ramón Eisenhower. Se transforma eso en lo que ustedes ven ahí, un complejo industrial comercial. El clúster más importante. Uno de los, en esa época nosotros nos recibíamos $1 millón y tanto. Ahora recibimos más de $2.000 millones de dólares. Directo. Pero lo que se pasó en ese proceso no cumplía todas las necesidades y ansiedades del pueblo panameño, cumplían las más estratégicas. A cambio tuvimos que hacer concesiones. Si usted lee el discurso de Omar Torrijos o lo escucha en la presentación que él hizo cuando firmó los tratados con Carter antes de ser llevado al Congreso de los Estados Unidos, usted se da cuenta que el discurso de Omar era un discurso de decir no conseguimos todo lo que queríamos, pero es un paso en la dirección correcta. Y un paso en la dirección correcta es mucho más importante que miles en la dirección incorrecta. Entonces avanzamos y levantamos la estaca del colonialismo y el 31 de diciembre del 99, todo ese complejo pasó a manos nuestras. Y lo pudimos desarrollar con gente de talento. Manfredo, toda clase de gente que fueron bajo la dirección del proceso negociador de un Rómulo, bajo la conducción de nuestra oficialidad y de todos los cuadros civiles que trabajaban en el frente interno con el apoyo de los campesinos, de los obreros, de los intelectuales, de los poetas, de las poetisas, el apoyo internacional, en conmemoración de esto. Ahora, ¿qué debe usted recordar del 9 de enero? La fecha, nada más, el antinorteamericanismo o el antiimperialismo, no. Lo que usted debe recordar es que de las cosas que logramos, ahora hay una agenda nacional que requiere que el espíritu del 9 de enero cobre vigor en nuestra patria y que nuestros intelectuales dejen de estar escondidos y salgan al debate nacional, que nuestros dirigentes campesinos y el del sector agropecuario, nuestros dirigentes obreros, tomen la bandera, los dirigentes políticos, de las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Bueno, ya le levantamos las estacas del colonialismo, tenemos el Tratado de Neutralidad. Hoy jugamos un papel importante en el mundo. Lo primero que tenemos que saber es qué papel jugamos nosotros en el mundo. La segunda cosa que debemos saber, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas son importantes y dejar de pensar que los influencers son los que nos van a decir el camino. No, el camino nos lo están enseñando nuestros hombres y mujeres del campo con sus tradiciones. Nosotros queremos una patria para todos. Claro. No una patria donde el empresario es mi enemigo, el obrero es mi enemigo, el campesino es o el intelectual. No, una patria de tolerancia. Una patria donde podemos vivir sin temor a expresar nuestros puntos de vista, pero respetuosos nosotros, los unos de los otros. Y en este mundo de complejidad que les narramos nosotros todas las mañanas aquí, es el espíritu. Y fíjese ahora, Fernando, entramos a partir del 2 de enero a la campaña electoral. Sí. Ya sonaron las campanas de arranque de la campaña. Por una parte, hay intenciones de formar alianzas entre varios partidos. El gobierno tiene que tomar una decisión sobre quiénes son los ministros que van a correr, y les queda poco tiempo. Si usted quiere ser candidato, tiene que salir rápido, porque desde la presidencia y desde el gobierno, la visión de que usted tiene es una, y desde la silla de afuera, los toros se ven de otra forma. Entonces nosotros estamos frente a una campaña electoral preñada de peligro. Porque la mentira
se ha impuesto como elemento fundamental de la lucha. Lo está viendo en los Estados Unidos, lo está viendo con lo que se sabe ahora de Petro, lo está viendo en Venezuela con el señor Maduro, especialista en decir mentiras, o lo que dice Bukele, que habla de hospitales que están construyendo que no existen. Hospitales y todo. ¿No? De la riqueza que iba a tener con el Bitcoin y se desplomó la moneda. Lo está viendo usted en Inglaterra con la señora esta Truss que propuso una disminución de los impuestos a los ricos y se cayó. Lo está viendo en Putin, que es el especialista de la mentira. Lo está viendo usted en la radicalización de la política exterior de la República Popular China y de la disminución de la comprensión de China de que su relación es más importante con nosotros en América, con Europa, que dejarse arrastrar por Putin en una guerra que no va a ganar. Y aunque la gane militarmente, la pierde políticamente. Ya la está perdiendo. Estamos a punto de contar en un año de esa guerra, que él creyó que eran 5 días. Y que él dice, cuando él habla, mentiras. Entonces estamos frente a un nuevo ciclo que requiere del espíritu del 9 de enero, pero no de la aplicación mecánica del evento, de esa gran sublevación nacional que tenía un objetivo estratégico y por el cual muchos de nuestros jóvenes murieron. Entonces nosotros necesitamos incorporar a la juventud, a las mujeres, a nuestros intelectuales, al debate, a la discusión, porque lo que viene es la necesidad de adaptar todo lo bueno que hemos construido e ir cortando lo malo que hemos construido, que es una sociedad llena de inequidades, de falta de participación, pero particularmente una sociedad donde seamos transparentes, equivocarnos. El que no hace nunca se equivoca, pero el que hace se equivoca. Entonces, dejar de estar en manos de los traficantes de ilusiones y de los traficantes de la verdad. Por eso cuando usted dice fake news, y no hemos acostumbrado a ese término, está diciendo una contradicción. Porque no hay noticias falsas. Si la noticia, es verdadera. Tiene que ser verdadera, pero para que una noticia sea verdadera, no es que la manda el dueño a decir. No. La noticia es verdadera por los hechos que cuenta, y si no tiene los dos partes, entonces no la publique, hombre. Entonces aquí no hemos acostumbrado a acusar a los demás, Fernando, sin pruebas. Y es importante esto, porque el Tribunal Electoral, la justicia, es parte de todo este elemento. Y la incorporación del talento de nuestra patria, que anda por allí, escondido. Escondido. Entonces nosotros no podemos seguir con ese acto de cobardía y dejar el espacio libre. Porque si hay una cosa que caracteriza a este país, es una poderosa clase media, que es la que ha dirigido los cambios fundamentales. No es que no se trata de hacer un nuevo país. Cada vez que usted escuche un loco de eso diciéndole que vamos a refundar la patria ya está fundada. La patria lo que necesita son ajustes estratégicos sostenibles en el tiempo. Rosa Luxemburgo lo dijo al principio del siglo XX, con un talento de esa naturaleza. Pero nosotros ahora debemos meter más gente a la discusión, que sepa. No gente que opine de todo. Vamos a discutir uno de los temas más importantes, que es el tema de la minería. ¿Qué requerimos en este momento para eso? Estudiar. No estar dando opiniones sin saber, sin conocer. No vamos a lograr todo lo que tenemos. Lo que tenemos que tener una visión estratégica. ¿Qué queremos en esta etapa? ¿Cuál es la siguiente etapa? Porque nosotros al final somos un país rico en minería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que actuar sabiendo que tenemos que avanzar. Pero tenemos que avanzar con la capacidad de entender
¿Cuándo es el momento de detenernos? Así es. Para consolidar. Una guerra no es un proceso continuo. Una guerra es la prolongación de la política al campo militar o de la confrontación. Pero siempre se va a resolver políticamente. O la resuelve usted o la resuelven por usted. Exacto. En ese marco, yo pienso que quiero solicitarle respetuosamente que piensen en el 9 de enero como un proceso de transición política y que el aprendizaje de eso no es la aplicación mecánica de eso al futuro, es la aplicación dialéctica de la acumulación de fuerzas.